de buenos padres que aman a Dios, nosotros como Nefi pudimos nacer y nos enseñan a comprender que a Dios debemos obedecer. Como el ejército de Elamán debemos obedecer. Seremos misioneros del Señor, llevando al mundo su verdad. Para este tiempo nos reservó fielmente su reino a edificar. Nuestro profeta así nos habló, los dignos vayan a predicar. Como el ejército de Elamán debemos obedecer. Seremos misioneros del Señor, llevando al mundo su verdad. Con el estudio y la oración, hasta que llegue la voz del Señor, para exhortar a toda nación, voy a alcanzar preparación. Como el ejército de Elamán, debemos obedecer. Seremos misioneros del Señor, llevando al mundo su verdad. Al mundo la verdad. Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la Escuela Dominical correspondiente a la semana del 10 al 16 de agosto. Tenemos que su título es Preservado por su maravilloso poder. Continuamos con el libro de Alma y terminamos el libro de Alma con estos capítulos del 53 al 63. Esta clase, hermanos, vamos a ver una historia muy especial y muy hermosa que hemos leído muchas veces y comentado en muchas clases, porque pienso que es una de las historias más hermosas y edificantes del libro del Mormón. Y se trata de los jóvenes guerreros de Elamán, de los cuales vamos a hablar llegado el momento en el capítulo correspondiente. Recordemos que en los capítulos anteriores mencionamos que Mormón dijo que iba a hacer un relato acerca de las guerras y las dificultades entre los nefitas y los lamanitas, que de momento no iba a enfocarse en lo que era la predicación de Alma y sus hijos. Muy bien, hacia el final de los capítulos, la semana pasada hablamos de un hombre muy malo que se llamaba Maliquía. Maliquía generó muchísimo daño, dado que era un hombre muy malo y muy hábil para la maldad. Hablamos de engaños, hablamos de artimañas de las que él se valió para lograr poder. Finalmente, Maliquía fue muerto, pero en su lugar reinó su hermano Amorón, también muy inicuo, igual que Maliquía. Entonces, cada vez que se producían esas terribles guerras y enfrentamientos,
Leímos de las maravillosas estrategias, impresionantes planes que hacía Moroni para que el pueblo nefita pudiera defenderse de sus enemigos. Recordemos, hermanos, que hablamos que era muy diferente la motivación que tenían los nefitas a la que tenían los lamanitas. Los nefitas estaban defendían su libertad para adorar a Dios, su libertad para ser ellos mismos como un pueblo de Dios y tener sus propias leyes. Defendían a sus seres queridos. Los lamanitas luchaban por poder y con ánimo de destrucción. Eran muy distintos. Y Moroni es un líder muy centrado en las cosas del Señor. Él consulta a los profetas en todas sus planes y sus estrategias. Es un hombre sumamente brillante que ayuda grandemente al pueblo nefita. Muy bien. Cada vez que se efectuaban esos enfrentamientos y esas guerras, como es normal, habían prisioneros bastante numerosos. Tenemos que en el capítulo 53 nos mencionan que Moroni no tenía esos prisioneros ociosos, esos lamanitas que él tomaba como prisioneros de guerra. Él no los mantenía simplemente cautivos, él los ponía a trabajar, los ponía a fortificar las ciudades y también a enterrar a sus hermanos muertos, tanto lamanitas como nefitas. A veces eran números bastante grandes de prisioneros, hermanos, porque como dijimos en la clase anterior, Moroni no se deleitaba en derramar la sangre. Él siempre buscaba la posibilidad de que hubiera un pacto de paz, de evitar llevar las luchas hacia un nivel de mortandad excesivo. Lamentablemente los lamanitas no cedían, pero había momentos en los que eran tan abatidos que entregaban sus armas y se tomaban los prisioneros. Entonces vamos a comenzar lo que son los relatos de estos capítulos de Alma, recordando, hermanos, como explicamos en la clase anterior, que todos estos detalles bélicos que vamos a seguir viendo en estos capítulos no están allí solamente para entretenernos, están allí para darnos lecciones muy importantes. Y vamos a tratar de enfocarnos en las más importantes de esas lecciones. Lamentablemente no podemos abarcarlos todos, porque aunque esta es una clase virtual, tampoco les voy a hacer la película del Señor de los Anillos y va a durar 3 horas, porque me imagino que nadie la va a ver. Pero vamos a tratar, hermanos, de enfocarnos en las lecciones más importantes. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 53. Vamos a notar, hermanos, que en estos capítulos de Alma, cuando explicamos acerca de esas guerras, se cumple la palabra de Dios en una escritura que dice lo siguiente. Tenemos que en los capítulos de Alma del 52 al 53 se verifican las palabras del Señor, quien dijo que todos los que tomen espada, a espada perecerán. Eso lo tenemos en Mateo 26, 52. Aquí nos mencionan que se pagó un precio muy alto por todas esas ciudades que se conquistaban. Los lamanitas sí llegaba un momento en que tomaban ventaja, pero cada vez que ellos conquistaban una ciudad, lo hacían con una gran mortandad de sus habitantes. Ellos perdían muchos soldados allí en la toma de esas ciudades. A diferencia de ellos, Moroni, como dijimos antes, no se deleitaba en eso. Nos dicen que Moroni siempre se mostró reacio a tomar la espada y era mayor su anhelo de poder dejarla por la paz. Él sabía que aun cuando los nefitas lograban la victoria, el costo en ambos bandos era de miles de vidas. Y a él eso le importaba, hermanos. Él pensaba mucho en sus soldados, él pensaba mucho en el pueblo nefita. Y él quería que las muertes
fueran mínimas o incluso ninguna, si era posible. Nunca habría guerra si todos vivieran el Evangelio de Jesucristo, ya que Él es el príncipe de paz y quienes lo siguen son emisarios de paz. Vamos a leer entonces lo que nos dicen en el capítulo 53. Tenemos que nos mencionan lo siguiente, que es una lección muy importante. En el versículo 8 y 9 nos dice lo siguiente: y aconteció que los ejércitos de los lamanitas sobre el mar del oeste hacia el sur, durante la ausencia de Moroni, motivada por algunas intrigas entre los nefitas, las que causaron disensiones entre ellos, habían ganado algún terreno a los nefitas. Sí, al grado de que se habían apoderado de varias de sus ciudades en aquella parte de la tierra. Y así, por causa de la iniquidad de ellos, sí, por las disensiones e intrigas entre ellos mismos, los nefitas se vieron en las más críticas circunstancias. Fíjense, hermanos, como mencionamos en la clase anterior, lo negativo que es las contiendas, las divisiones, las disensiones entre nosotros mismos. El pueblo nefita salía de sus luchas y salía airoso, pero sin embargo continuaban teniendo problemas internos entre ellos. Y Moroni, en lugar de poder enfocarse en la lucha contra los enemigos, también tenía que enfocarse en enfrentar los problemas internos entre los propios nefitas. Y estando él en eso fue cuando los nefitas perdieron varias ciudades de manos de los lamanitas. Vamos a leer un comentario muy interesante acerca de este problema de los nefitas. Tenemos entonces que en estos versículos nos damos cuenta que la iniquidad es la verdadera causa de los conflictos. Un comentarista explicó que las pruebas externas, como las que sufrieron los nefitas, en ocasiones señalan necesidades internas. Así que, al fin y al cabo, para los nefitas, fue una bendición que los lamanitas llegaran hasta su puerta a hacerles recordar: bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige, nos dice en Job 5:17. Sin importar cuán inicuos, feroces y depravados fuesen los lamanitas, y lo eran, sin importar cuántos más que los nefitas fueran al cerrar sombríamente las filas por todos lados, sin importar cuán insidiosamente espiaran y tramaran e infiltraran e idearan sus planes diabólicos, y cuanto espetaran sus sanguinarias amenazas y avanzaran con sus preparativos formidables para una guerra total, ellos no eran el problema de los nefitas. A ellos se los mantenía allí sencillamente para recordarle a los nefitas su verdadero problema, que era andar rectamente ante el Señor. Qué comentario, hermanos, tan certero y cierto. Fíjense que aunque el Señor les estaba ayudando en las luchas y ellos habían logrado muchas victorias, continuaban teniendo problemas internos entre ellos, continuaban dividiéndose, continuaban queriendo desviarse, y el Señor les estaba ayudando, por lo cual su problema no eran los lamanitas, sus problemas eran ellos mismos. Y ese es un comentario, hermanos, que me gustaría que todos analizáramos y meditáramos en nuestros corazones. Porque muchas veces quizás hemos notado que nos ocurren cosas y estas cosas se repiten y se repiten y se repiten. Y muchas veces pensamos, cansados, y decimos: pero es que parece que nuestro Padre Celestial
la tiene cogida conmigo, por decirlo de alguna manera, y todas las piedras de tropiezo siempre me las pone a mí. Hermanos, tenemos que meditar qué es lo que nosotros estamos haciendo mal, porque nuestro Padre Celestial no se deleita en que nosotros tengamos sufrimientos extremos y tropecemos constantemente. Tal vez esas piedras, como nos dice el comentario, están allí para recordarnos qué es lo que nosotros debemos hacer correctamente para evitar tropezarnos. Pero mientras no lo hagamos, continuaremos en dificultades como le pasaba a los nefitas. Esta es una lección, hermanos, muy importante que a mí me gustó muchísimo y vale la pena que meditemos y estemos pendientes con ello en nuestras vidas. Tenemos entonces también que en el capítulo 53, en los versículos del 13 en adelante, se explica algo muy importante con respecto a esa historia de la que hablamos al principio, tan hermosa, de los jóvenes guerreros de Elamán. Vamos a ver cómo surgió eso. En medio de las dificultades, las muertes, los sufrimientos por la guerra entre los nefitas y los lamanitas, recordemos que el pueblo de Amón, que vivía en Gersón, eran lamanitas en origen. Recordemos que ellos se convirtieron al Señor con la predicación de Amón y sus hermanos, y ellos habían puesto por nombre el pueblo Antinefilei. Recordemos que ellos se vieron en la obligación de salir de sus tierras, y Amón y sus hermanos los llevaron hacia sus hermanos nefitas, y allí les fueron dadas las tierras de Gersón. Muy bien, este pueblo, cuando veía las dificultades de sus hermanos, ellos habían hecho un convenio con Dios de que ellos no iban a derramar sangre, no iban a volver a tomar armas. Tenemos entonces que por eso ellos iban a ser asesinados por sus propios hermanos lamanitas, porque ellos no estaban dispuestos a romper sus convenios, preferían morir antes de incumplir al Señor. Amón y sus hermanos los llevaron para que pudieran preservar sus vidas. Ahora, en medio de tantas dificultades, imagínense, ellos se sentían mal. Ellos pues decían, nuestros hermanos nefitas están muriendo por nosotros, por defendernos, y nosotros no hacemos nada para ayudarles en esa lucha. Fue entonces cuando visualizaron la posibilidad de romper el convenio que habían hecho y tomar las armas para ayudar a sus hermanos nefitas en la lucha. Pero Elamán los convenció de que no debían hacerlo, ya que ellos habían establecido ese convenio con Dios, y si ellos lo rompían podían perder sus almas. Él les enseñó algo muy importante para ellos y también para nosotros, hermanos. Él les enseñó que no se preocuparan tanto y trataran de buscar la manera de romper su convenio, porque el Señor, cuando nosotros hacíamos convenios con Él, el Señor se ocupaba de que las vías estuvieran preparadas para que nosotros podamos cumplir esos convenios, no para que los rompamos. Por lo cual había y hay que confiar en el Señor. Elamán les dijo que habría una manera de seguro en la que ellos iban a poder seguir defendiéndoles sin que ellos tuvieran que romper sus convenios. Entonces, tenemos allí una lección muy importante, por lo cual vamos a leer un comentario que me gustó muchísimo del Elder Ballard, que nos dice acerca de la importancia de los convenios. El Elder Ballard compartió esto acerca de cómo tenemos poder al cumplir con los convenios. A veces nos enfrentamos con la tentación de permitir que nuestra vida
se base más en lo que es conveniente que en los convenios. No siempre resulta conveniente vivir las normas del Evangelio, defender la verdad y dar testimonio de la restauración. Pero no hay poder espiritual cuando se vive de acuerdo con lo que nos conviene. El poder proviene del cumplimiento de nuestros convenios. El presidente Boyka Packer explicó que cumplir los convenios nos mantiene a salvo. Cumplan sus convenios y estarán a salvo. Quebrántelos y no lo estarán. No tenemos la libertad de quebrantar nuestros convenios y escapar de las consecuencias. Esto lo tenemos en la Liaona de enero de 1991. Y las palabras del Elder Ballard las tenemos en la Liaona de julio de 1999. Un gran consejo, hermanos, acerca de la importancia de los convenios. Tenemos entonces que Elamán convenció al pueblo de Amón que no tomaran sus armas, no rompieran el convenio que habían hecho con el Señor. Pero entonces hubo otra manera en la que ellos podían ayudar, y era que sus hijos ya eran jóvenes y sus hijos no habían hecho ese convenio de no tomar las armas, por lo cual decidieron que ellos irían a ayudar a sus hermanos nefitas. Eran jóvenes muy valientes, muy fuertes y con una rectitud impresionante. Vamos a ver lo que nos mencionan en los versículos. Tenemos que nos dicen a partir del versículo 16: mas he aquí aconteció que tenían muchos hijos que no habían concertado ningún convenio. Por tanto, cuantos podían portar armas se reunieron en esa ocasión y se hicieron llamar nefitas, e hicieron un convenio de luchar por la libertad de los nefitas, sí, de proteger la tierra hasta con su vida, sí, hicieron convenio de que jamás renunciarían a su libertad, sino que lucharían en toda ocasión para proteger a los nefitas y a sí mismos del cautiverio. Y he aquí, hubo 2000 de estos jóvenes que concertaron este convenio y tomaron sus armas de guerra para defender su patria. Y he aquí, como hasta entonces nunca habían sido desventaja alguna para los nefitas, se tornaron en esta ocasión en un fuerte apoyo, porque tomaron sus armas de guerra y quisieron que Elamán fuese su caudillo. Y todos ellos eran jóvenes y sumamente valientes en cuanto a intrepidez y también en cuanto a vigor y actividad. Mas he aquí, esto no era todo. Eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera confiada. Sí, eran hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y andar rectamente ante Él. Y aconteció que Elamán marchó al frente de sus 2000 soldados jóvenes para ayudar al pueblo en las fronteras de la tierra hacia el sur, cerca del mar del oeste. Y así concluye el año 28 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Una historia verdaderamente hermosa, hermanos, un gran valor que mostraron estos jóvenes que, como nos mencionan aquí, no solamente eran fuertes y valientes, eran rectos, verídicos y fieles en las cosas del Señor, y por eso ellos fueron grandemente preservados en los enfrentamientos que tuvieron contra los lamanitas, por la fe que ellos tenían en Dios, por la fe que ellos tenían en las palabras que sus madres le habían enseñado, que si ellos confiaban en Dios y no dudaban, serían preservados.
Tenemos entonces que en el capítulo 54, Amorón, que es quien reinaba después de Amaliquía, y Moroni comienzan a hacer gestiones para efectuar canjes de prisioneros. Pero Moroni exige a los lamanitas que se rindan y se retiren y dejen de atacar a sus hermanos nefitas. Sin embargo, Amorón exige que los nefitas entreguen sus armas y se sujeten a los lamanitas. Fíjense, hermanos, Moroni, con toda la brillante mente que él tenía para las cosas militares y toda la ayuda que el Señor le había dado, él no procuraba la destrucción de sus hermanos. Él siempre quería pactar de alguna manera que la guerra terminara, por lo cual querían hacer el canje de los prisioneros, pero con la condición de que no continuara el derramamiento de sangre, y esto era lo que los lamanitas no querían aceptar de ninguna forma. Moroni le envió una epístola a Amorón con respecto a eso, lo amonestó bastante fuerte acerca de cómo este hombre estaba actuando en contra de sus hermanos nefitas y de los juicios que sobrevendrían sobre él. Por supuesto, Amorón no quiso aceptar lo que le proponía Moroni. En el versículo 6 del capítulo 54 nos dice: he aquí, quisiera decirte algo concerniente a la justicia de Dios, le dice Moroni a Amorón, y la espada de su omnipotente ira que se cierne sobre vosotros, a menos que os arrepintáis y retiréis de vuestros ejércitos hasta vuestras propias tierras, o sea, la tierra de vuestras posesiones, que es la tierra de Nefi. Pero Amorón no atendía razón, él solo quería poder y destrucción. Y él lo que le dijo fue, aparte de muchas otras cosas, porque la epístola es larga, él le dijo: soy Amorón y soy descendiente de Során, aquel a quien vuestros padres obligaron y trajeron de Jerusalén. Recordemos, hermanos, quién era Során. Recordemos cuando Nefi iba a recuperar las planchas que tenía Labán. Recordemos que Során era el siervo de Labán. Tenemos allí una historia que podemos recordar leyendo las escrituras de nuevo, y recordemos que el siervo Során, cuando vio que su amo había muerto, iba a dar aviso, por supuesto, y Nefi, para evitar esto, se lo llevó. Y luego habló con él y le propuso que se quedara con ellos, ya que Során iba a ser un peligro para Nefi y sus hermanos y su familia. Y Során luego se fue adaptando a la vida que tenían ellos, pues Amorón mencionaba que su antepasado había sido llevado obligado, había sido coartada su libertad, por decirla de alguna manera, y de allí se agarraba a él, más otras cosas de las que iremos hablando. Y dice: y he aquí, soy un intrépido lamanita, he aquí, se ha emprendido esta guerra para vengar sus agravios y para mantener y obtener sus derechos al gobierno. Y así concluyo mi epístola a Moroni. Hablan aquí de un derecho de gobierno, hermanos. Esto se refiere a una disputa que los lamanitas siempre han tenido contra los nefitas. Recordemos que ellos traían tradiciones falsas y creencias equivocadas de sus padres. Estos derechos de gobierno de los que habla aquí Amorón se refiere a aquellas palabras y aquellas disputas que habían entre Lamán y Lemuel con Nefi, acerca de que ellos eran mayores, que ellos eran los que tenían que ser los líderes, no Nefi, que era su hermano menor. Ellos llevaban ese rencor dentro de ellos, de que ellos eran los que tenían los derechos y no los nefitas. Tenemos entonces que en el capítulo 55, dadas las duras palabras que le mencionaba Amorón a Moroni, Moroni decidió que no iba a hacer ningún canje, porque Amorón no quería ceder en su postura
Y Moroni se dio cuenta que él sabía muy bien que estaba actuando mal y seguía adelante con sus planes de destrucción. Por lo cual, Moroni ideó una estrategia para poder librar a los soldados, a los prisioneros nefitas que estaban en manos de los lamanitas. Allí nos explican que él buscó entre sus hombres algún descendiente de Lamán y consiguió uno que además se llamaba Lamán. Y este hombre, junto con otro grupo pequeño, le fue asignada una misión. Ellos fueron hacia los lamanitas. Les llevaron vino. Y como él era lamanita, los convenció de que ellos se habían escapado, que eran prisioneros. Y entonces los emborracharon para que luego Moroni cayera en la ciudad, armó a todos los prisioneros. Y fíjense cómo actuaba Moroni. Él hubiera podido entrar a la ciudad una vez que ellos estaban borrachos y simplemente matarlos. Pero como él no se deleitaba en la muerte, y lo que siempre buscaba era preservar vidas y acabar con esa terrible guerra, él lo que hizo fue que actuó silenciosamente. Al liberar a los presos, cuando los lamanitas se dieron cuenta de lo que estaba pasando y de que ellos no iban a poder defenderse, pues entregaron sus armas y los nefitas pudieron recuperar esa ciudad. Tenemos allí una gran lección de la integridad que tenía Moroni y de sus buenos propósitos. Entonces, vamos a ver un poco acerca de las lecciones que aprendemos en estos capítulos también. Porque tenemos que mencionamos que esos jóvenes que se habían alistado para ayudar a sus hermanos nefitas y que eran jóvenes del pueblo de Amón, recordemos que dijeron que eran fieles y verídicos, ¿verdad? Tenemos que el Elder Oaks nos menciona que la palabra firme sugiere dedicación, integridad, perseverancia y valor. Y nos recuerda la descripción que el libro de Mormón hace de los 2000 jóvenes guerreros. Entonces el Elder Oaks nos dice, en el sentido de tal descripción, quiero preguntar a nuestros ex misioneros, esos hombres y mujeres que han hecho convenios de servir al Señor y que ya le han prestado servicio en la gran obra de proclamar el Evangelio y perfeccionar a los santos, ¿son ahora firmes en la fe? ¿Tienen la fe y la continua dedicación para demostrar los principios del Evangelio en su propia vida? Con constancia, ustedes han servido bien, pero al igual que los pioneros, tienen el valor y la constancia de ser firmes en la fe y perseverar hasta el fin. Me encantó ese comentario del Elder Oaks, hermanos, porque muchas veces en la obra del Señor actuamos con mucho entusiasmo, ¿verdad? Mencionamos a los misioneros, tal vez también nosotros cuando nos iniciamos aquí en la iglesia, vamos con mucho entusiasmo, hacemos muchas cosas, pero mantenemos ese entusiasmo lo suficiente para perseverar hasta el fin y seguir en rectitud, siendo fieles al Señor, como para que Él pueda confiar siempre en nosotros. Otra lección importante para que meditemos, hermanos. Tenemos entonces que en el capítulo 55 se mencionaba que Moroni no quiso hacer el canje debido a lo que estaba viendo que hacía Amorón y cuál era su pensamiento de destrucción. Vimos el plan que él ideó y se liberaron a los presos nefitas que estaban en manos de los lamanitas y además se recuperó esa ciudad. Tenemos que en el capítulo 56 Elaman envía una epístola a Moroni en la que le relata el estado de la guerra con los lamanitas. Antipus y Elaman logran una gran victoria sobre los lamanitas. Los 2000 jóvenes bajo el mando de Elaman luchan con fuerza milagrosa y ninguno de ellos muere. Tenemos que Elaman
le escribe una epístola a Moroni para contarle todo lo que estaba ocurriendo, incluyendo este asunto con los jóvenes que se iban a unir para la defensa de los nefitas. Y le dijo, he aquí 2000 de los hijos, en el versículo 3 del 56, 2000 de los hijos de aquellos hombres que Amón trajo de la tierra de Nefi, y ya estás enterado de que estos eran descendientes de Lamán, el hijo mayor de nuestro padre Lehi. Dice en el 9, pero he aquí una cosa con la cual podemos regocijarnos mucho, porque sucedió que en el año 26 yo, Elama, marché al frente de estos 2000 jóvenes hasta la ciudad de Judea para ayudar a Antipus, a quien habían nombrado jefe sobre el pueblo en aquella parte de la tierra, e incorporé a mis 2000 hijos, porque son dignos de ser llamados hijos al ejército de Antipus. Y nos cuentan allí, nos hacen el relato de lo que pasó con Antipus y su ejército y la ciudad de Judea. Nos mencionan que hubo una estrategia que ellos hicieron para poder enfrentarse con los lamanitas porque eran demasiado numerosos. Y fue a través de que estos 2000 guerreros jóvenes salieron de la ciudad aparentando llevar unas provisiones. Los lamanitas iban a perseguirlos, por supuesto, para quitárselas y matarlos. Y entonces el ejército de Antipus los iba a perseguir a ellos antes de que llegaran hasta los jóvenes. Pero resultó ser que habían cambios entre los lamanitas y estaban a punto de alcanzar a Elamán y a sus jóvenes, cuando Antipus entonces intentó seguirles el paso más rápidamente para evitar la muerte de los jóvenes y de Elamán. Pero esta rapidez en alcanzarlos lo que hizo fue que los agotó, y cuando llegó el momento de la lucha, el ejército nefita estaba totalmente desvanecido de cansancio. Luchaban todo lo que podían, pero los lamanitas les estaban superando. Mientras tanto, Elamán no sabía lo que estaba ocurriendo con sus jóvenes, pero cuando él vio que no volvían, pensó en que podía estar pasando algo con los nefitas también, y entonces le propuso a los jóvenes y les preguntó, hijos míos, ¿queréis combatirlos? Vamos a leer lo que ellos contestaron porque es realmente hermoso. Vamos a ver. A partir del versículo 44, Elamán les dice, por lo tanto, ¿qué decís, hijos míos? ¿Queréis ir a combatirlos? Y te digo, mi hermano Moroni, que jamás había visto yo tan grande valor, no, ni aún entre los nefitas, pues como yo siempre los había llamado hijos míos, pues eran todos muy jóvenes, he aquí me contestaron de esta manera, Padre, he aquí nuestro Dios está con nosotros y no nos dejará caer. Así pues, avancemos. No mataríamos a nuestros hermanos si nos dejasen en paz. Por tanto, avancemos, no sea que derroten al ejército de Antipus. Hasta entonces nunca habían combatido, no obstante no temían a la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los liberaría. Y me repitieron las palabras de sus madres diciendo, no dudamos que nuestras madres lo sabían. Y aconteció que me volví con mis 2000 jóvenes contra esos lamanitas que nos habían perseguido. Y he aquí, los ejércitos de Antipus los habían alcanzado y habían principado una batalla terrible. Y el ejército de Antipus, fatigado por la marcha, lo que dijimos antes, estaban cayendo. Incluso los caudillos, Antipus había sido muerto y los caudillos también, cansados por la persecución. El refuerzo de Elamán fue importantísimo para evitar más mortandad. Y dice en el versículo 56, pero he aquí, para mi mayor alegría, hallé que ni una sola alma había caído a tierra, sí, y habían combatido como con la fuerza de Dios. Sí,
Nunca se había sabido que hombres combatieran con tan milagrosa fuerza y con tanto ímpetu. Cayeron sobre los lamanitas que los llenaron de espanto. Y por esta razón los lamanitas se rindieron como prisioneros de guerra. Fíjense ustedes, hermanos, qué hermosa lección nos dan aquí, como lo tenemos aquí en la pizarra. Con estos jóvenes y estos versículos que leemos en esta lección, aprendemos, entre otras cosas, que conforme ejerzamos la fe y confiemos en Dios, Él nos fortalecerá. Que también vamos a ver más adelante que podemos optar por pensar bien de los demás y no ofendernos. Eso lo vamos a ver ahora. Centrándonos un poco en esas hermosas palabras que le dijeron los jóvenes a Elaman, por las cuales Elaman estaba tan regocijado, tenemos que ellos decían que nuestras madres lo sabían. Hermanos, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, no podemos enseñarles algo que nosotros no sabemos o no sentimos. No podemos enseñarles a tener fe si nosotros no la tenemos. No podemos enseñarles a ser rectos si nosotros no lo somos. Por eso ellos decían con tanta convicción de que sus madres lo saben. Para nosotros enseñar esos importantes principios a nuestros hijos, necesitamos saberlos y sentirlos nosotros, para que ellos sepan, como esas madres, que nosotros también lo sabemos. Tenemos que el elder Maxwell explicó que los padres solo pueden ofrecer lo que ya tienen. La confianza de estos muchachos en sus madres es conmovedora y profunda. Claro está, pero las madres primero tenían que saberlo, de modo tal que los jóvenes, al observarlas con detenimiento y al escucharlas, como siempre sucede con los hijos que observan a sus padres, no dudaban que sus madres sabían que era verdad. Al hablar sobre la necesidad de que las mujeres estén más alertas, la hermana Julie Beth, presidenta general de la Sociedad de Socorro para este tiempo en el que tenemos aquí el manual de instituto, describió a las mujeres del convenio como mujeres que saben quiénes son. Y dice, en el libro de Mormón leemos acerca de 2000 jóvenes ejemplares que fueron sumamente valientes, intrépidos y vigorosos. Sí, eran hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y andar rectamente ante Él. Esos fieles jóvenes rindieron tributo a sus madres al decir, nuestras madres lo sabían. La responsabilidad que las madres tienen hoy día nunca ha exigido más atención, más que en cualquier otra época de la historia del mundo. Necesitamos madres que sepan. Cuando las madres saben quiénes son, quién es Dios y han hecho convenio con Él, tendrán gran poder e influencia para el bien de sus hijos. Tenemos también, hermanos, que los versículos nos hablan que estos jóvenes eran firmes e impávidos. El presidente Hinckley, bueno, esto en el capítulo 57, el presidente Hinckley les dijo a los jóvenes que están allí como los hijos de Elaman, que están en un mundo lleno de influencias destructivas. Pero si depositan su confianza en el Todopoderoso y siguen las enseñanzas de la iglesia y se aferran a ellas sin importar qué heridas tengan, serán preservados y bendecidos y magnificados y recibirán la felicidad. Refiriéndose al mundo en que viven los jóvenes, el presidente Hinckley les dijo, se encuentran en medio de Babilonia. El adversario viene con una gran destrucción. Estén por encima de ello. Ustedes que son de nacimiento noble, estén por encima de ello. Pero para que nuestros jóvenes, hermanos, y para que nosotros mismos estemos por encima de todas esas cosas malas, necesitamos aprender. Necesitamos enseñar a nuestros hijos.
Porque si ellos salen al mundo sin todo el conocimiento que tienen, sin estar provistos de esa armadura de la que hablamos en la clase pasada, va a ser muy difícil que no sucumban a las cosas malas. Hay un pequeño relato del presidente Romy que me gustaría leerles porque da una gran enseñanza. Vamos a ver lo que él nos dice. Él menciona que a los niños tenemos que enseñarles a que se vean libres de los problemas. Una vez oí de una familia que se trasladó a una zona boscosa. El padre, temiendo que sus hijos se extraviaran en los bosques de las montañas, procedió a rodear su casa con una cerca para proteger a su familia. El mismo día que terminó de construir la cerca, uno de los muchachos encontró la manera para treparse a la misma y se internó en el bosque. Se organizaron grupos de rescate de vecinos de la comarca, quienes lo buscaron por muchas horas, hasta que por fin el muchacho fue devuelto sano y salvo por un cazador que lo había encontrado en su sendero de la montaña. El padre aprendió una gran lección cuando el cazador que había encontrado a su hijo le dijo las siguientes palabras: es imposible cercar a los hijos e impedirles salir. Tiene que enseñarles los peligros del bosque y el peligro de extraviarse. Enseñarles la forma de reconocer el terreno para que puedan volver en caso de extraviarse. Debemos recordar que no podemos cubrir a nuestros hijos protegiéndolos de las malas influencias, ni tampoco hacer una cerca que pueda apartarlos de ellas. Nuestro deber es prepararlos de modo tal que no se extravíen alejándose de la luz y la verdad. Nuestra sagrada obligación es enseñarles a reconocer el terreno, de modo tal que puedan volver a la presencia de su Padre Celestial. Este es un mensaje muy hermoso, hermanos, que se llama La Madre Cimiento de la Sociedad, por el presidente Marion Romy. Les recomiendo que lo lean completo porque es muy bonito. Tenemos entonces que, continuando con el relato, tenemos también que se ocurrieron una serie de hechos. El ama luchaba con sus jóvenes, pero hubo un momento en que no estaba llegando ayuda. El ejército nefita estaba muy bien organizado y se enviaban soldados a que ayudaran en las ciudades donde había más peligro. También se les enviaban provisiones. Hubo un momento en que nada de eso llegaba y el Amán estaba preocupado. Pero fíjense que en uno de los versículos el Amán dice: pero no murmuraremos. Estaban preocupados por la situación, pero él en ningún momento dijo: nos han abandonado, no quieren ayudarnos. Él no pensó mal, él optó por no murmurar y seguir siendo fieles y rectos en lo que estaban haciendo. Esa es otra gran lección, hermanos, que dieron ellos. ¿Cuántas veces nosotros en la dificultad, antes de obrar y decidir que vamos a seguir firmes, empezamos a murmurar? Y con la murmuración comienza la división, con la división comienza la disensión. De la disensión viene el desvío y la destrucción, hermanos. Una lección muy importante que vemos allí. Tenemos también que Moroni, viendo esta situación que no llegaban las ayudas, muy molesto, escribió una epístola a Paurán. Paurán era el juez superior que pasó al asiento judicial cuando murió su padre Nefía. Moroni fue muy fuerte en esas declaraciones que le daba a Paurán en su epístola, porque él pensaba que Paurán estaba cómodamente en su asiento judicial junto con todo el gobierno y simplemente se habían olvidado de procurar ayudar a sus hermanos que estaban luchando. Moroni fue muy fuerte en sus palabras a Paurán. Sin embargo, Paurán, en lugar de ofenderse, en lugar de seguir con palabras duras y malos comportamientos,
Él aceptó lo que le decía Moroni. Es más, alabó el tener en Moroni un hombre con un corazón tan noble y tan fiel. Y le explicó lo que estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo era que Paurán estaba huyendo porque de nuevo continuaban las disensiones entre los nefitas. Si se recuerdan, en los capítulos anteriores hablamos de una división cuando Paurán tomó el asiento judicial. Algunos querían que él no tuviera asiento judicial, que hubiera un rey. Y esos se pasaron a llamar realistas. Y quienes apoyaban a Paurán, los hombres libres, pues estaban en esa lucha. Paurán no podía hacer nada y tenía que huir. Y él explicó toda esa situación a Moroni. Tenemos allí, hermanos, una gran lección, como lo vemos aquí en la pizarra que la mencionamos ahora. Podemos optar por pensar bien de los demás y no ofendernos. Tenemos que el Elder Bernard nos habla sobre eso, porque eso es una gran lección, hermanos, que necesitamos aprender para no tener tantas dificultades con nuestros hermanos y en nuestras vidas, evitando las disensiones y las divisiones. Porque también allí aprendemos que tenemos la responsabilidad de edificar a las personas que nos rodean. Eso le decía Moroni también a Paurán, pensando que les había abandonado. Todos tenemos deberes con nuestros hermanos, de ayudarlos, de apoyarlos y de estar en su auxilio. Tenemos entonces, con respecto a esto de las ofensas, las palabras de Elder Bernard, que dicen lo siguiente. Es un mensaje que se llama "Y no hay para ellos tropiezo", del Elder Bernard, y a una de noviembre del 2006, y dice lo siguiente. Él da unos consejos y dice: reconozcan que sentirse ofendido es algo que escogemos. El creer que alguien o algo podrá hacernos sentir ofendidos, irritados, lastimados emocionalmente o amargados, disminuye nuestro albedrío moral y nos transforma en objetos sobre los cuales se actúa. Sin embargo, en calidad de agentes, ustedes y yo tenemos el poder de actuar y de escoger la forma en que reaccionaremos ante una situación agraviadora o hiriente. Segundo consejo, recurran al Salvador. El Salvador ha sido el mayor ejemplo del modo en que debemos reaccionar ante sucesos o situaciones potencialmente insultantes. Tercer consejo, sean comprensivos con las debilidades de los demás. Uno de los grandes indicadores de nuestra propia madurez espiritual se pone de manifiesto en la forma en la que reaccionamos ante las debilidades, la inexperiencia y las acciones potencialmente ofensivas de los demás. Comuníquense de manera directa. Si alguna es otro consejo, si alguna persona dice o hace algo que consideremos insultante, nuestra primera obligación es negarnos a sentirnos ofendidos y enseguida comunicarnos en privado con sinceridad y directamente con esa persona. Ese modo de actuar invita a la inspiración del Espíritu Santo y permite que se aclaren los conceptos erróneos y que al mismo tiempo se comprendan las verdaderas intenciones. Muy buenos consejos, hermanos, que nos da el Elder Bernard para optar por pensar bien de los demás y no ofendernos. Y tomar en cuenta esa responsabilidad que también tenemos hacia nuestros hermanos. También hay otra lección que aprendemos aquí, y es que debemos recordar al Señor en épocas de adversidad y prosperidad. Hay versículos aquí que nos hablan de cómo los nefitas se regocijaban, oraban, ayunaban y agradecían al Señor por todas las victorias que estaban logrando, que eran muchas. Ellos estaban siendo grandemente preservados. Entonces es importante que nos acordemos del Señor, no solamente cuando estamos bien, sino también cuando estamos mal. Que recordemos que Él nos ayuda, que sin Él no somos nada. Pero que recordemos que cuando salgamos de esa situación, debemos seguir siendo agradecidos al Señor, seguir fortificándonos como aprendimos en la clase pasada.
Cuando Moroni defendía una ciudad, ganaba una batalla y la recuperaba si se había caído en manos de los lamanitas, él no se descuidaba y dejaba a esa ciudad sin cuidados y sin soldados, no, él la fortificaba y continuaba cuidando igual de esa ciudad como de todas las demás. Hay otras lecciones que aprendemos muy importantes aquí, y una de ellas es en el capítulo 58, donde el Señor habló paz a sus almas, nos menciona. El elder Dennis Simon explicó que la paz de Dios no depende de las circunstancias externas. Si todo el mundo se derrumba a nuestro alrededor, el consolador prometido nos dará su paz como resultado del verdadero discipulado. Podemos tener su paz, haya o no problemas en el mundo. Su paz es esa paz, esa serenidad, ese consuelo que el Consolador, el Espíritu Santo, le transmite a nuestros corazones y mente a medida que nos esforzamos por seguirlo a Él y guardar sus mandamientos. Esa paz en sus almas la sentían los jóvenes, hermanos, porque ellos sentían esa confianza de que el Señor los apoyaba, los ayudaba, y sufrieron heridas, porque muchos fueron heridos, pero aún en sus heridas, ellos continuaban teniendo fe y siendo valientes. Tenemos entonces también que en el capítulo 59 nos mencionan Moroni que es más fácil impedir que una ciudad caiga que recuperarla. Tenemos allí una gran lección en los versículos 50, en el capítulo 59, versículo 9. Tenemos que Mormón dejó registrado que es mucho más fácil impedir que caiga una ciudad que retomarla. Sucede con las personas lo mismo que con las ciudades. Es mucho más difícil y peligroso recuperar a alguien que ha caído que evitar que caiga. Según las palabras del presidente Errata Benson, es mejor prepararse y prevenir que reparar y arrepentirse. Y otra enseñanza muy importante en el capítulo 59, los versículos del 11 y 12, nos hablan de que se perdieron ciudades por la iniquidad de los nefitas, nos mencionan. La pérdida de la ciudad de Nefía demuestra la fuerte correlación entre la iniquidad de los nefitas y su incapacidad de defenderse de sus enemigos con la fuerza del Señor. Vemos que ellos obtenían victorias, pero que continuaban dividiéndose, por lo cual perdían ciudades. Tenemos que los líderes de los ejércitos nefitas con frecuencia eran hombres que tenían el espíritu de revelación y también de profecía. Estos rectos líderes no atribuían las derrotas de los nefitas a los lamanitas, sino a los propios nefitas, a la iniquidad de ellos. Por otra parte, los nefitas fieles normalmente se defendían a sí mismos y lograban preservarse y lograban victorias. El Señor ha enseñado en repetidas ocasiones que aun cuando nos enfrentemos a dificultades y problemas graves, si somos justos y confiamos en Él, siempre podremos tener la confianza de que Él estará a nuestro lado y de que su obra al final prevalecerá. Siempre con fortaleza, Señor. El Señor nos dice esto, hermanos. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser rectos. Tenemos que ir por encima de las cosas malas como se nos ha aconsejado en esta lección. Yo quiero terminar con unas palabras de nuestro presidente Russell M. Nelson. Son lecciones muy extensas, hermanos, hay tantos detalles, no podemos abarcarlo todo. Pero tenemos lecciones muy importantes, algunas de las cuales hemos abarcado. En un mensaje llamado Afrontar el futuro con fe, el presidente Russell M. Nelson nos dice las siguientes palabras: vivimos para morir y morimos para vivir nuevamente. Desde una perspectiva eterna, la única muerte que es realmente prematura es la muerte de alguien que no está preparado para comparecer ante Dios. Todo lo que el futuro tiene reservado para cada sagrado hijo o hija de Dios será determinado por sus padres, familiares, amigos y maestros.
De esta manera nuestra fe ahora se convierte en parte de la fe de nuestra posteridad después, como pasó con los jóvenes de Élama. Vivimos en una época de confusión. Hay terremotos, maremotos, devastación, gobiernos que colapsan, los índices de divorcio en aumento. Tenemos gran motivo para preocuparnos, pero no debemos permitir que nuestros miedos desplacen nuestra fe. Podemos combatir nuestros miedos mediante el fortalecimiento de nuestra fe. Comiencen por sus hijos. Ustedes, padres, tienen la responsabilidad primordial de fortalecer la fe de ellos. Permítanles sentir la fe de ustedes, aun cuando afronten pruebas difíciles. Centren su fe en nuestro amoroso Padre Celestial y en su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Enseñen esa fe con convicción profunda. Enseñen a cada precioso niño o niña que él o ella es un hijo de Dios, creado a su imagen con un potencial y un propósito sagrado. Cada uno nace con retos para superar y con fe que debe desarrollar. Enseñen sobre la fe para guardar todos los mandamientos de Dios, sabiendo que se dan para bendecir a sus hijos y brindarles gozo. Adviértanle que se encontrarán con personas que escogerán cuáles mandamientos guardarán e ignorarán otros que han escogido desobedecer. A este enfoque yo lo llamo el buffet de la obediencia. Esa práctica de seleccionar y escoger cuáles obedecer y cuáles no, no va a funcionar, los va a conducir al sufrimiento. Al prepararse para comparecer ante Dios, uno guarda todos sus mandamientos, no uno o dos. Requiere fe al obedecerlos y el guardar sus mandamientos fortalecerá esa fe. La obediencia permite que las bendiciones de Dios fluyan sin restricciones. Él bendecirá a sus hijos obedientes con la libertad del cautiverio y del sufrimiento. Él los bendecirá con más luz. Enseñen sobre la fe para que sepan que la obediencia a los mandamientos de Dios proporcionará protección física y espiritual. Y recuerden, los santos ángeles de Dios siempre están listos para ayudarnos. El Señor declaró: porque iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. ¡Qué grandiosa promesa! Cuando somos fieles, hermanos, Él y sus ángeles nos ayudarán. Si oramos con una perspectiva eterna, no necesitamos preguntarnos si se escuchan nuestras más sinceras y emotivas súplicas. Esa promesa del Señor se registra en la sección 98 de Doctrinas y Convenios, porque vuestras oraciones han entrado en los oídos del Señor y están inscritas con sello y testimonio. El Señor ha jurado y decretado que serán otorgadas. Por lo tanto, Él os concede esta promesa con un convenio inmutable de que serán cumplidas. Y todas las cosas con que habéis sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien y para gloria de mi nombre, dice el Señor. Unas promesas hermosas, hermanos. Es un mensaje realmente muy bonito que yo les recomiendo que lean en su totalidad. Al final, el presidente Nelson termina con unas palabras muy hermosas del presidente Thomas S. Monson, que menciona: les testifico que las bendiciones prometidas son incalculables. Aunque las nubes de tormenta se arremolinen, aunque las lluvias caigan sobre nosotros, nuestro conocimiento del Evangelio y el amor que tenemos por nuestro Padre Celestial y por nuestro Salvador nos consolará y nos sostendrá y darán gozo a nuestro corazón al caminar con rectitud y guardar los mandamientos. Hermosas e importantes palabras, hermanos. Yo quiero terminar con mi testimonio de que esta es la iglesia verdadera, que nuestro Padre Celestial nos ama, que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo viven, que cuidan de nosotros, que han preparado la vía para que nosotros podamos volver a ellos. Sé que el libro de Mormón es verdadero y que estas historias hermosas y edificantes
son grandes a nuestro entendimiento y sabiduría y pueden ayudarnos mucho. Sé, hermanos, que si somos fieles a nuestros convenios, nuestro Padre Celestial nos ayudará a prevalecer en medio de las dificultades. No necesitamos violar nuestros convenios para poder avanzar, porque el Señor prepara nuestro camino para que podamos cumplirlos si estamos dispuestos a estar fieles y firmes en sus caminos. Sé, hermanos, con todo mi corazón que tenemos un profeta vidente y revelador que es el presidente Russell M. Nelson, que es nuestra atalaya, es nuestra guía espiritual. Sé que Él nos ama y ora por todos y cada uno de nosotros. Sé que Él se comunica con nuestro Padre Celestial y con nuestro Salvador Jesucristo. Sé, hermano, con todo mi corazón y sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera, que este es el evangelio eterno y verdadero de nuestro Salvador Jesucristo. Y dejo estas cosas con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la lección con más detenimiento porque es demasiado larga para que podamos abarcar todos los aspectos. Y comenzaremos en la siguiente clase con el libro de Helaman. Les recomiendo que lean la lección que se llama La roca de nuestro Redentor, los capítulos del 1 al 6 de Helaman. Que tengan, hermanos, una buena semana y un abrazo muy grande para todos.